Lo llamaban el mago de Wall Street. Su firma estaba entre las más respetadas de todo el mundo financiero, y hasta llegó a ser presidente del Nasdaq. A simple vista, Bernard Madoff parecía un genio de las inversiones, un hombre que siempre obtenía ganancias. Pero detrás de esa fachada se escondía el fraude financiero más grande de toda la historia moderna. Solo con esta introducción nos damos cuenta de algo. Incluso en el corazón del sistema financiero más sofisticado del mundo, pueden ocurrir engaños a escala inimaginable. Y aquí está la primera pregunta para ti, espectador. ¿Qué tan seguro estás de que entiendes realmente dónde está tu dinero hoy? Un esquema Ponzi que movió más de 64,000 millones de dólares y que terminó con su arresto en 2008. ¿Cómo logró desaparecer tanto dinero sin que nadie se diera cuenta? ¿Por qué nadie lo detuvo antes? ¿Y qué pasó con su familia cuando todo terminó? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de uno de los estafadores más grandes de la historia financiera, Bernard Lawrence Madoff. Un nombre que se convirtió en sinónimo de fraude, pero también en una advertencia eterna para todos los inversionistas. Bernard nació el 29 de abril de 1938 en Queens, Nueva York, dentro de una familia de inmigrantes judíos del este de Europa. No era un niño prodigio, no destacaba en deportes ni en la escuela, era uno más del montón. Pero había algo en su carácter que lo marcaba desde temprano. La frustración de no sobresalir, ese deseo interno de ser más que los demás, lo acompañaría durante toda su vida. Una anécdota de su juventud revela mucho sobre su personalidad. En la preparatoria, improvisó un reporte completo sobre un libro que no existía. Hunting and Fishing. Inventó el autor, la trama, los detalles, y lo dijo con tanta seguridad que el profesor le creyó. Esa habilidad para mentir con convicción, para inventar una realidad y hacerla creíble, fue quizás la semilla de lo que décadas más tarde se convertiría en el mayor esquema Ponzi del mundo. En esos años también conoció a Ruth Alpern, la mujer que sería su esposa y compañera de vida. Se casaron jóvenes y Bernard intentó abrirse camino en la universidad. Primero en Alabama, luego en Nueva York. Se graduó en ciencias políticas, aunque su verdadera pasión no era la política, sino el dinero. Mientras estudiaba ya jugaba con fuego. Operaba como broker sin licencia. Su padre había fracasado en inversiones y su madre llegó a tener negocios que fueron investigados por la SEC. La familia sabía jugar con el sistema y también sabía cuándo desaparecer. Y aquí vemos algo importante. El fraude rara vez nace. Meta, pause, SECs 0.05. Su verdadera batalla se libraría en otro frente, el de las finanzas. En 1960, después de graduarse, Bernard decidió abandonar la Facultad de Derecho en Brooklyn. La abogacía no era lo suyo. En cambio, con el apoyo de Ruth y un préstamo de $50,000 de su suegro, fundó su propia firma, Bernard L. Madoff Investment Securities. Imagínalo, un joven de apenas 22 años, con ambición desbordante, lanzándose de lleno a Wall Street. No tenía miedo, y sobre todo entendía una cosa. En los negocios, las conexiones valen tanto como el esfuerzo. Al principio, su firma era modesta. Se enfocaba en acciones de empresas pequeñas, lo que llamaban penny stocks, que no atraían a los grandes jugadores. Esto le dio libertad de moverse en un terreno poco competitivo, pero también arriesgado. Durante horas llamaba a posibles clientes, a menudo sin resultados. Pero Madoff sabía que lo importante no era solo ganar dinero en el corto plazo, sino construir relaciones estratégicas que lo llevarían lejos. Y su primer gran éxito llegó con Carl J. Shapiro, un empresario textil. Shapiro confió en él con $100,000. La inversión se disparó y pronto el caso se convirtió en su carta de presentación. Con ese éxito, otros inversionistas empezaron a acercarse. Y cada nuevo cliente era más dinero y más poder. Para escalar aún más, creó un sistema de feeders, intermediarios que conseguían inversionistas y transferían su dinero hacia la firma,
Él gestionaba los fondos y compartía una parte de las ganancias. Pero había un problema. Muchos de esos feeders no tenían licencia, era ilegal. Sin embargo, mientras los cheques siguieran llegando, nadie hacía preguntas incómodas. Aquí está otra lección. En el mundo financiero, cuando todo parece ir bien, la gente prefiere no mirar demasiado de cerca. Es más cómodo creer que el sistema funciona que aceptar que puede haber algo turbio detrás. A finales de los 60, Madoff ya había acumulado comisiones jugosas. Se mudó con su familia a Long Island y trasladó su firma al corazón del distrito financiero de Nueva York a solo una cuadra de la bolsa. Y aquí mostró su visión futurista. Empezó a invertir en computadoras de última generación para optimizar operaciones. En una época en la que pocos veían utilidad en ellas, él apostó fuerte. Esa apuesta tecnológica lo colocaría en la primera línea de la revolución de los mercados. En los 70s se unió a un grupo de innovadores que impulsaron la automatización bursátil. Invirtió $250,000 en el Cincinnati Stock Exchange, modernizando su estructura. Esa iniciativa sentó las bases para lo que después sería el Nasdaq, la primera bolsa totalmente automatizada del mundo. Y este fue un punto clave. Bernard no solo era un operador, era también un visionario que entendió antes que nadie cómo la tecnología podía cambiar Wall Street. Por ejemplo, Unich OTC Exchange nació con la idea de eliminar los riesgos de las transacciones OTC tradicionales, donde abundan las estafas. Es la primera plataforma pre-market OTC que permite a los usuarios entrar y salir de sus posiciones con flexibilidad gracias a su innovadora función Cash Out Order, todo gestionado en smart contracts auditados, sin lugar para fraudes ocultos como los de Madoff. Si quieres conocer más, clic en el link del IDO debajo del bio. Esto no es consejo de inversión. Esto no es consejo de inversión. Durante las siguientes 2 décadas, su influencia creció sin parar. De 1990 a 1993 presidió el Nasdaq, consolidándose como una de las figuras centrales en el sector financiero. A finales de los 80, su firma generaba millones de dólares al año. En su mejor momento, se dice que el 10% de todas las transacciones de la Bolsa de Nueva York pasaban por su firma, un poder impresionante, que pocos individuos han tenido en la historia. Pero mientras la fachada brillaba, las sombras empezaban a tomar forma, y aunque Madoff decía que había empezado en los 90s, aunque algunos expertos sospechan que mucho antes, prometía un retorno estable del 12% anual. No era una cifra extravagante, pero sí lo bastante atractiva y realista para atraer a miles de inversionistas sin despertar sospechas. Su supuesta estrategia se llamaba Split Strike Conversion: comprar acciones, adquirir opciones de venta y vender opciones de compra. En teoría, un método real para minimizar riesgos. En la práctica, Madoff no invertía nada. El dinero simplemente entraba y salía. Usaba el dinero de los nuevos inversionistas para pagar las ganancias de los anteriores. Así funcionaba su maquinaria. Y mientras todos cobraran puntualmente, nadie preguntaba nada. Pero Madoff tenía otra habilidad: usar un lenguaje complejo para intimidar a los demás. Hablaba de estrategias tan sofisticadas que pocos entendían. Y cuando nadie entiende, pocos se atreven a cuestionar. Aquí vale recordar una frase de Albert Einstein: si no puedes explicar algo a un niño de 6 años, es que ni tú mismo lo entiendes. Por eso, si alguien no puede explicarte claramente en qué invierte tu dinero para generar ganancias, no inviertas. No importa si te promete duplicar o triplicar tu dinero. Si no lo entiendes, probablemente haya algo turbio. Y justamente aquí está el valor de proyectos modernos que buscan lo contrario: transparencia y seguridad. Mientras tanto, Madoff expandía su esquema utilizando lo que se conoce como estrategia de afinidad. Esto significa ganarse la confianza de un grupo con el que compartes identidad o intereses. En su caso, comenzó con adultos mayores de la comunidad judía en Nueva York. Más tarde se extendió a Florida, captando inversionistas en lujosos clubs de golf, y luego expandió su red a Europa. Aquí hay otra gran lección. Madoff no vendía inversiones, vendía confianza. Y la confianza, mal dirigida, puede convertirse en el arma favorita de cualquier estafador. La reputación de Madoff creció tanto que había incluso listas de espera para poder invertir con él.
Quienes ya estaban dentro rara vez retiraban su dinero. Invertir con Madoff se convirtió en un privilegio reservado para la élite financiera. El secretismo era total. Incluso sus propios hijos, que trabajaban 2 pisos arriba en la misma oficina, desconocían la verdadera naturaleza del negocio. Entre 1991 y 2007, el índice S&P 500 creció un promedio de 10.4% anual, un desempeño normal para los mercados. En contraste, Madoff aseguraba rendimientos entre 12% y 17.5% cada año, sin excepción, ni una sola pérdida. Y aquí otra lección financiera. Si alguien te promete rendimientos estables, sin pérdidas, durante años, desconfía. En los mercados reales, hasta los mejores pierden. Si no hay volatilidad, probablemente hay mentira. En 1999, para que las operaciones de Madoff fueran reales, habría tenido que comprar más opciones en la bolsa de Chicago de las que en realidad existían. Y lo más sorprendente, nadie recordaba haber hecho negocios con él. Marco Polo alertó a la SEC en 1999, en 2001, en 2005, pero siempre fue ignorado. Incluso ofreció infiltrarse en las oficinas de Madoff. La respuesta fue silencio. Piensa en esto. Durante casi 10 años, un fraude de decenas de miles de millones de dólares estuvo frente a los ojos de los reguladores, pero nadie quiso ver. Finalmente, en 2008, llegó el terremoto que derrumbaría el castillo de naipes, la crisis financiera global. El mercado colapsaba, los bancos caían y los inversionistas, desesperados, empezaron a retirar su dinero en masa. Madoff recibió solicitudes de retiro por $7,000 millones, pero en sus cuentas apenas tenía 200 millones. El esquema Ponzi ya no podía sostenerse. En diciembre de 2008, sintiendo que todo estaba perdido, Madoff confesó la verdad. Primero a su hermano Peter, luego a su esposa Ruth y finalmente a sus hijos. Les reveló que todo era una estafa gigantesca. Sus hijos, horrorizados, no dudaron. Esa misma noche lo denunciaron al FBI. El 11 de diciembre de 2008, agentes federales arrestaron a Bernard Madoff en su lujoso apartamento en Manhattan. El hombre que durante décadas manipuló al sistema financiero finalmente había caído.